Norina Hertz es una economista británica que a principios de siglo fue considerada una de las economistas jóvenes más brillantes del mundo. Publicó en 2020 El siglo de la soledad, con el subtítulo Recuperar los vínculos humanos en un mundo dividido, donde analiza la idea de que la característica diferencial de la vida de nuestro tiempo es la epidemia de soledad y su influencia en la construcción de los populismos de derecha. Norina Hertz nos dice que el siglo de la soledad no comenzó con la pandemia. Habitantes de todo el planeta ya nos sentíamos solos, desconectados, maltratados y aislados antes del COVID. Somos menos conocidos por nuestros vecinos. Nuestros hijos son poco conocidos espontáneamente por otros niños del barrio y además ni siquiera juegan juegos improvisados. Nos encontramos en el centro de una enorme crisis de soledad global. En Estados Unidos, 3 de cada 5 adultos se sienten solos. En Alemania, 2 de cada 3 consideran la soledad un problema grave. 1/3 de los holandeses dice sentirse solo. En Suecia, 1/4 de la población se siente sola. Y en Suiza, 2 de cada 5 personas sufre la soledad. En Argentina, en 2020, el 17% de la población manifestó sentirse muy solo o sola. Tan llamativo es este fenómeno que en Gran Bretaña en 2018 se creó el Ministerio de la Soledad y en 2021, a partir del marcado aumento de suicidios, también Japón instituyó el Ministerio de la Soledad. La gente de tercera edad es la que se encuentra más sola que el resto y nos obliga a considerar cómo tratamos a nuestros viejos como sociedad. Pero aunque resulte sorprendente, son los jóvenes los que se sienten más solos. La soledad es un estigma, ya que reconocer sentirse solo o sola se lo considera el producto de un fracaso personal. Tradicionalmente, se define a la soledad como la falta de amor, afecto o compañía, o bien la sensación de sentirse abandonado o desatendido por la comunidad, excluido política o económicamente. Pero para la autora, la soledad es un estado interior y al mismo tiempo un estado existencial, es decir, un estado personal, social, económico y político. Los celulares y las redes sociales habitualmente señalados como los culpables son solo 2 piezas de un complejo rompecabezas mucho más amplio. La soledad contemporánea está alentada por la urbanización, la desigualdad, el cambio demográfico, el aumento de la movilidad, la aceleración tecnológica y las políticas de austeridad, que disminuyeron espacios públicos de encuentro, como parques, centros sociales, clubes barriales, lugares destinados al encuentro y la comunicación con el otro, donde se practica la cortesía y la democracia, aprendiendo a convivir con el diferente. Sin duda hay que considerar factores como la discriminación estructural que existe en una sociedad, relacionados con el racismo o la xenofobia. Pero a eso hay que sumar que cada vez hacemos menos cosas juntos. Hay menor tendencia a concurrir a una iglesia, a un sindicato, a una asociación civil o comunitaria. Y a esto debemos agregar la disminución del contacto físico y las relaciones sexuales. Los orígenes de esta crisis de soledad se remontan a la década de 1980, momento en que arraiga una forma de capitalismo especialmente cruel, el neoliberalismo, que pone el acento en el concepto de libertad, una libertad que idealiza la autonomía y rechaza toda intervención del Estado, en un escenario de competitividad extrema, donde el interés personal se pone por encima del bien común. La soledad solo tiene tiempo para los triunfadores y abandona a su suerte a los perdedores. Los habituales refugios como el trabajo y la comunidad se desintegran y los mecanismos de protección se deterioran. Por supuesto que la soledad también alcanza a los más ricos, pero los más pobres se encuentran más solos. El daño social generado por esta perspectiva de vida ya impuso su efecto y tardará mucho tiempo en desaparecer. Porque pensar que el neoliberalismo es meramente una simple política económica es un error. Ya lo dijo Margaret Thatcher en 1981. La economía es el método. El objetivo
es cambiar el alma y el corazón de las personas. En esta cultura actual, el único que se preocupará por mí soy yo. Y entender que si no me cuido yo, nadie me cuidará, lleva inevitablemente a una sociedad solitaria. El alma y el corazón de las personas ha cambiado. La soledad produce efectos físicos. Por lo tanto, no solamente nos referimos a mentes solitarias, sino también a cuerpos solitarios. Existen lugares donde viven comunidades muy longevas, como Okinawa y Cerdeña, y se trata de lugares que no solo tienen una adecuada alimentación, sino también una sólida estabilidad de vínculos sociales. Si bien las comunidades no son lugares en sí mismos ideales, porque suelen tender a excluir al extraño, tienen efectos benéficos para sus integrantes, como son la protección y el apoyo que permiten una vida más tranquila. Pero no debemos establecer una relación directa entre la escasez de relaciones humanas y la soledad. La soledad no refleja solo la carencia de relaciones, sino que también está vinculada al grado de interacción de las personas en instituciones. La soledad puede provocar sensaciones tan angustiantes que lleven hasta quitarse la vida, y se puede deber a diversos factores, desde la exclusión que experimenta un niño marginado en el patio del colegio o en las redes sociales, hasta la sensación de aislamiento de un anciano que no recibe visitas de nadie, o al desamparo de un adulto que no recibe una necesaria ayuda social. Por eso la solución no es farmacéutica, sino que hay que buscarla en los planos políticos, económicos y sociales. Aparece la necesidad de una reforma estructural de lo laboral, ya que para asistir a otros se necesita tiempo, más tiempo que el que nos deja nuestra dedicación al trabajo. Y también es necesario un cambio cultural que promueva la amabilidad, la dedicación y la caridad, algo últimamente infravalorado. Una particularidad positiva del problema de la soledad es que la solución puede encontrarse en los dos extremos, siendo receptor de ayuda o siendo dador de ayuda. La crisis de soledad no solo impacta en los presupuestos de salud, sino también en las urnas, generando una falla en el sistema democrático que conspira contra una sociedad basada en la unidad, la inclusión y la tolerancia. Para que la democracia funcione bien, hay que reforzar dos tipos de vínculos: los que unen al Estado con el ciudadano y los que unen a los ciudadanos entre sí. Cuando esos vínculos se rompen, cuando las personas no creen que puedan confiar en los otros y se sienten aisladas emocional, social, económica o culturalmente, cuando las personas no creen que el Estado vele por ellas y se sienten abandonadas, la sociedad se fractura y polariza, y como resultado pierde la fe en la política. Tal es la situación en la que nos encontramos ahora, que los lazos que nos unen a otros y con el Estado se están desgastando en este siglo de soledad. Hay cada vez más personas que se sienten aisladas y separadas, tanto de sus conciudadanos como de los políticos tradicionales. Hannah Arendt fue la primera en relacionar soledad con la política de la intolerancia. En su libro de 1951, Los orígenes del totalitarismo, aborda la cuestión de la soledad y la considera la base del totalitarismo. El totalitarismo, dice Arendt, recoge adeptos no en individuos caracterizados por la brutalidad y la ignorancia, sino abrumados por el aislamiento y la falta de relaciones personales. Dice que quienes se sienten solos y excluidos de la sociedad redescubren la autoestima y el sentido de la vida, entregándose a una ideología en cuerpo y alma. Además, la soledad y la recesión económica suelen ir juntas. Las investigaciones indican que los desempleados suelen estar mucho más solos que los que tienen trabajo y que la pobreza aumenta el riesgo de aislamiento social. Norina Hertz afirma que uno de los principales motivos de que tanta gente ha votado a líderes populistas en todo el mundo en las últimas décadas, y a los populistas de derecha en particular, es la soledad. Por ejemplo, en Francia se estableció una relación entre aislamiento social y voto al Frente Nacional. En los Países Bajos detectaron que cuanto menos confían las personas en que la sociedad velará por sus intereses, más probabilidad había de votar al partido de derecha más reaccionaria. Un estudio realizado en 17 países europeos determinó que aquellas personas que forman parte de agrupaciones ciudadanas eran mucho menos propensas a votar a los populismos de derecha.
Mismo resultado dio en Latinoamérica. La conclusión es que cuanto más integrados estemos con nuestra sociedad, menos nos atraerán los cantos de sirena del populismo de derecha. Por el contrario, cuanto más aislados nos sintamos, menos confiaremos en nuestros conciudadanos y más atractiva resultará la sociedad excluyente que pregonan los populistas. Esto no se reduce solo a sentirse aislado o carecer de vínculos comunitarios, sino también a que nos escuchen y comprendan. Es deprimente sentirse pobre, pero es aún más deprimente percibir que a los demás no les importa la situación. En todo el mundo, las personas que se sienten marginadas, que no creen en los partidos tradicionales que antes los apoyaban y ahora miran para otro lado, se han ido desplazando hacia los extremos del espectro político. La solidaridad que estas personas encuentran en las agrupaciones populistas tiene como característica que en ellas domina la exclusión explícita de los demás. Siempre tienen un trasfondo de exclusión racial, religiosa y nacionalista. Expone un esquema de nosotros y ellos, que es donde radica el verdadero peligro. Para quienes se sienten excluidos, solos y abandonados, para los que no están acostumbrados a la diversidad y cuyas señas de identidad, como la clase, la profesión o la religión, ya no son tan sólidas como antes, las identidades sociales como la nacionalidad, la raza, la lengua o el sexo resultan más atractivas como fuente generadora de conciencia y autoestima. Los populistas de derecha saben mejor que nadie hasta qué punto las emociones son más importantes que la racionalidad y lo poderoso que puede llegar a ser el miedo. Para quienes se sienten desplazados, solos y abandonados y tienen miedo al futuro, el odio hacia los demás se puede convertir, como dijo Hannah Arendt, en una forma de autodeterminación que mitiga la sensación de soledad y les devuelve la autoestima. En 2050, casi el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Y según todos los estudios que se realizan, entre un tercio y la mitad de los habitantes de una gran ciudad se sienten solos. El anonimato es un factor que fomenta la hostilidad entre los seres humanos, y la gran ciudad está llena de desconocidos. Es demasiado anónima. Y ante la enorme diversidad de personas con las que nos enfrentamos, tendemos a retraernos para evitar sentirnos abrumados. Y creamos escudos en la forma de auriculares, celulares o anteojos de sol para abstraernos del entorno. Gracias a la tecnología, nunca ha sido tan fácil desconectar de las personas que nos rodean y crear nuestra propia burbuja digital. Inclusive, las grandes ciudades generan comportamientos de la llamada cortesía negativa. Esto es, normas sociales según las cuales se considera de mala educación invadir el espacio físico o emocional del otro, impulsando como virtud el aislamiento. Otro factor de la gran ciudad que conspira contra el encuentro es la velocidad. Los habitantes de las ciudades se suelen mover rápidamente, pero en el siglo XXI mucho más velozmente. Y en esa idea de moverse deprisa porque el tiempo es oro, es más fácil dejar de fijarse en quienes nos rodean. El acelerado ritmo de la vida actual no solo nos vuelve insociables, nos vuelve antisociales. Obviamente no todas las personas que viven solas están solas. Incluso a veces vivir solo es un estímulo para relacionarse, cosa que no hacen los que viven acompañados. Pero vivir con otras personas es un ejercicio de tolerancia a lo distinto, un curso acelerado de convivencia, un compromiso para resolver problemas que muchas veces requieren un paso atrás, la renuncia o el reconocimiento del error. La institucionalización de la vida sin contacto con los demás es preocupante, porque cuanto menos intervengan otras personas en nuestras transacciones cotidianas, más solos nos sentiremos. Sin las charlas con la cajera del supermercado o el mozo del bar, sin la cara del verdulero o la sonrisa de la profesora de yoga, sin el beneficio de todas estas interacciones, el aislamiento es cada vez mayor. Por supuesto que estas innovaciones hacen la vida más segura y cómoda, ya que desaparecen las fricciones que generan las relaciones humanas, que es lo que nos enseña a relacionarnos con los otros. Corremos el riesgo de relacionarnos cada vez menos, de sentir a los demás cada vez más ajenos, y que sus intereses y necesidades nos interesen
cada vez menos. La vida sin contacto no es solo consecuencia de las plataformas tecnológicas o la búsqueda de comodidad. Es parte del mundo atomizado y fragmentador en el que vivimos. Incluso en su infraestructura, la arquitectura urbana de las ciudades está diseñada para marginar a los indeseables, para decirnos a quienes se acepta y a quienes se expulsa. Esta arquitectura de la exclusión afecta a todos, porque ese mismo banco diseñado para evitar que un sin techo se acueste, o esa plaza vallada, es también un impedimento para los incluidos que se ven impedidos de charlar con alguien. Una estrategia de arquitectura disuasoria nos priva de todos los espacios comunes en los que podríamos congregarnos. Para proteger a la comunidad, la ciudad se vuelve contra ella. En un tiempo se pensaba que cuanto más diversa es una comunidad, menor confianza se genera entre sus miembros. Pero los estudios realizados en Londres, quizá la ciudad más diversa del mundo, se concluyó que ese contacto entre grupos étnicos distintos refuerza la cohesión social. Quienes se relacionan a menudo con los vecinos confían mucho más en la gente en general, incluidos los desconocidos. Las interacciones cotidianas más enfocadas en lo distinto nos vinculan por lo que tenemos en común. Necesitamos más contacto entre personas y para ello se necesita más espacios públicos, bien cuidados, donde las relaciones se estimulen y se consoliden. Espacio para todos con independencia de la raza, la etnia o la clase social. Tenemos que interactuar más. Aflojar el paso. Tomarnos el tiempo. Hacer pausa. Sonreír. Conversar. $221. Es la cantidad de veces que consultamos el teléfono todos los días. ¿Cuánto influye esto en la crisis de soledad del siglo XXI? Todos los avances tecnológicos han cambiado la forma de relacionarnos con los demás. Y casi todos han sido resistidos, pero la diferencia hoy es que el teléfono móvil se ha convertido en un apéndice de nosotros. Durante el tiempo que pasamos en el celular, permanecemos ajenos a las personas que nos rodean. Los niños llegan al colegio cada vez con menos capacidad para relacionarse y con menos aptitudes lingüísticas, pero no por causa de los niños, sino en razón de la menor atención de los padres. Estamos presentes, pero no lo estamos. Estamos juntos, pero solos. Pero no es casual que la soledad adolescente haya comenzado a aumentar a partir de 2011, coincidente con el aumento del uso de teléfonos inteligentes entre los adolescentes. Según estudios, los jóvenes de entre 18 y 34 años prefieren mayoritariamente los mensajes en el celular a una llamada. Además, la limitación de caracteres, como es el caso de Twitter, obliga a mensajes más breves y esquemáticos, y el like reemplaza a una larga explicación. Las redes promueven los mensajes breves y cuando la brevedad es nuestro objetivo, la comunicación se deteriora, la calidad del diálogo se deteriora y se pierden aspectos que hacen al afecto, la empatía y la comprensión del sentimiento ajeno. Si bien las redes sociales nos permiten compartir momentos de felicidad, también son propicias para difundir los aspectos más negativos de la naturaleza humana, como el acoso, la violencia, el racismo, el antisemitismo y la homofobia. El acoso escolar es un ejemplo de ese uso perverso. Mientras anteriormente el acoso escolar se daba en el espacio del patio del recreo o en el parque, hoy afecta a los niños a toda hora del día de manera continuada, incluso en sus casas. El acoso se vuelve público aunque no sea esa la intención del acosador. Inclusive resulta habitual la exclusión digital que se hace de un joven en las redes, aislándolo. Un aislamiento silencioso, invisible desde fuera de la esfera virtual. Las redes promueven las acciones de comparación en la que los más jóvenes son más vulnerables, ya que están en un momento de su vida en la que se construye la identidad, donde un like representa confianza. Este fenómeno da forma a una verdadera economía de la soledad. En los grandes festivales de música como Rock in Rio, Coachella o Lollapalooza, se reúnen decenas de miles de personas durante varios días en los que, además de música, impresiona el espíritu de comunidad. Miles de personas que suspenden sus relaciones virtuales, salen de sus burbujas y buscan una comunicación cara a cara. En cierto modo, se trata de una especie de comunidad religiosa con su liturgia y sus ritos y con evidentes beneficios psicológicos.
En un mundo en el que dejamos de hacer cosas juntos, las empresas decidieron llenar ese vacío y dan forma a una economía de la soledad. Vivimos en tiempos en que los centros comunitarios se cierran y los negocios privados se van convirtiendo en catedrales, donde los feligreses se reúnen para todo tipo de acciones, reaccionando a una vida sin contacto, una reacción de compensación en busca de experiencias compartidas. Además, se crean los llamados terceros espacios, que no son ni la casa ni el trabajo, sino lugares de encuentro en los que la gente de diversos estratos económicos se relaciona, formando vínculos e intercambiando ideas. En esos espacios nos sentimos como en casa y forman parte esencial del mantenimiento del tejido social, porque allí se puede practicar la convivencia y la democracia. Entran en estos conceptos los pequeños negocios, que desempeñan un importante papel en el desarrollo de la protección de las comunidades. Ofrecen espacios para la confianza y el encuentro, juegan un rol cohesionador, por eso no hay que permitir que el crecimiento inexorable del comercio electrónico acabe con esos negocios. En los últimos años ha aparecido una nueva forma de negocio centrada en el concepto de comunidad. Son los espacios de coworking o de covivienda, que promocionan espacios comunes para sus ocupantes. Pero, ¿es posible encontrar verdadera solidaridad en una comunidad preconcebida? En este caso, el uso de la palabra comunidad es tan engañoso como el uso de la palabra ecológico en aerosoles de insecticidas. Prueba de ello es que ni el coworking ni el co-living lograron crear espíritu de participación en aquellos que no lo tenían previamente. Y tanto los espacios de trabajo común como los de vivienda común son utilizados por jóvenes millennials en los que domina el individualismo y el trabajo sin horario, acostumbrados a sus burbujas digitales. En ellos la comunidad como concepto es más atractiva que la comunidad como forma de vida. El espíritu comunitario no se compra. Para lograrlo hay que dedicar tiempo, voluntad e incluso sacrificio. El espíritu comunitario requiere que las personas hagan cosas juntas, no solo que estén juntas. La soledad también es un estado de ánimo colectivo que nos pasa factura como individuos y como sociedad, y que genera la muerte de millones de seres humanos por año y nos cuesta miles de millones a la economía mundial, convirtiéndose en una grave amenaza para la democracia a nivel global. Si queremos mitigar esta crisis de soledad, lo primero es que nuestras instituciones la asuman, los gobiernos, las empresas y nosotros. Los conservadores suelen echar la culpa del problema a la caída de la familia tradicional y al excesivo poder del Estado, al que demonizan por eximir a todos de responsabilidad, por lo cual pregonan que la solución está en cada individuo, que salir de la soledad es cuestión de voluntad. Al mismo tiempo, la izquierda tiende a achacar el problema a la falta de intervención del Estado, lo cual exime a las personas de responsabilidad. Esta visión polarizada del problema no es conducente. Los motivos estructurales de la soledad se originan en las acciones del Estado, pero también de los individuos, de las empresas y de los avances tecnológicos. La soledad no es un hecho aislado. Se produce dentro de un ecosistema. Para reducir la crisis de soledad, se debe también cambiar la estructura económica y política de la sociedad, y también aceptar nuestra responsabilidad individual en el problema. Debemos reconocer que la crisis de soledad se alimentó de un proyecto político, el capitalismo neoliberal. Un capitalismo que ha generalizado la indiferencia, convertido el egoísmo en virtud y desvalorizado a la compasión. Estamos frente a un capitalismo basado en el sálvese quien pueda y que ha establecido la idea de que el destino está solo en nuestras manos. Es mentira que el objetivo político de que los ciudadanos tengan cubiertas las espaldas es incompatible con el capitalismo, dice Norina Hertz. De hecho, suponer que la única forma de capitalismo es la de la competencia despiadada es incorrecta. El capitalismo neoliberal que privilegia al capital y detesta al Estado a costa de la cohesión social y el bien común no tiene por qué ser el único capitalismo posible. Debemos crear un capitalismo que cumpla con objetivos no solo económicos, sino también sociales.
un capitalismo más solidario e inclusivo, más participativo, con más intervención del Estado, para lo cual se requiere un Estado económicamente fuerte, y por ende, con los más ricos pagando más impuestos, y con las empresas globales también pagando más impuestos. Un ejemplo es el de Nueva Zelanda, donde Jacinda Ardern decidió dejar de considerar solo a los índices económicos tradicionales como el único criterio para medir crecimiento y productividad. Se comprometió entonces a incluir criterios como la protección del medio ambiente, la educación de calidad, el aumento de la esperanza de vida y todas las cuestiones relacionadas con la soledad, como la confianza ciudadana y la sensación de pertenencia a una comunidad dentro del esquema de medición del desarrollo y el crecimiento. Escocia e Islandia van en el mismo camino. Ya vimos que sentirse solo no es solo sentirse desatendido, sino también invisible. Por eso, un camino de solución es hacer que la gente sienta que se la tiene en cuenta. Debemos practicar la democracia, que no significa solo votar, sino pertenecer a grupos o asociaciones ciudadanas, sean estos un taller de teatro, una asociación de padres o un comité parroquial. Es en nuestros barrios donde mejor podemos cultivar el espíritu comunitario, ya que es más fácil estrechar vínculos con las personas que se relacionan cara a cara con nosotros, donde se rompan las barreras y los extraños se conviertan en conocidos. Los gobiernos deben recuperar los espacios públicos de nuestros barrios, ya que se necesita una infraestructura propicia para que todos tengan acceso. Interactuar con personas diferentes, de diferentes etnias, diferentes estratos económicos, diferentes ideas, diferentes culturas. Es absolutamente necesario, si queremos superar nuestras diferencias, encontrar puntos en común. Inevitablemente, para sentirnos realmente más unidos, debemos pasar más tiempo con personas diferentes a nosotros y ser más solidarios y respetuosos, ser más compasivos. También resulta necesario el apoyo estatal para fortalecer a los pequeños comercios. Y también, con ello, será necesario que nosotros hagamos el esfuerzo de comprar en esos comercios. Vivimos en un tiempo en el que grandes sectores de la población se sienten solos, pese a que nunca ha sido tan sencillo comunicarse con otros. Y una era en la que somos conscientes de que nuestra vida está entrelazada con la de millones de personas de todo el planeta, sin importar la distancia que nos separe. Pero, aún así, hay esperanza. Es posible compaginar capitalismo con solidaridad y compasión. Un capitalismo en el que se escucha a las personas sin importar su origen. Pero la sociedad no se construye de arriba hacia abajo. Nosotros también somos constructores de la sociedad. Si queremos sentirnos menos solos, tenemos que actuar en consecuencia. Es necesario un cambio de mentalidad. Pasar de consumidores a ciudadanos, de tomadores a dadores, de observadores a participantes. Ejercitar nuestra capacidad de escucha, sea en el trabajo, la vida familiar o las relaciones sociales. Asumir en ocasiones que el interés colectivo está por encima de nuestras necesidades individuales. Tenemos que salir de nuestra burbuja digital, aunque estemos acostumbrados a andar con auriculares y celular. Correr menos y pararnos más a hablar, sea con nuestro vecino, con un peatón perdido o con alguien visiblemente solo. Si no hacemos estas cosas, estos pequeños esfuerzos, la sociedad se irá volviendo cada vez menos humana. El antídoto para la soledad del nuevo siglo solo puede ser la ayuda mutua, con independencia de quien sea el otro. Si queremos mantenernos unidos en un mundo que se desintegra, no nos queda otra alternativa.